Christian Armand. Mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos. Únicos momentos. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en el programa Coloquio Constitucional. El doctor Alberto Borea me ha pedido esta noche reemplazarlo y vamos a hacer un programa que va a tratar de la ley de partidos políticos. Semana a semana hemos estado viendo el tema de la ley de partidos políticos, sus modificaciones, las grandes reformas que se esperaban a nivel del Congreso de la República, y el día jueves pasado en el Pleno del Congreso ya se han aprobado algunas modificaciones. Por lo tanto, esta noche hemos invitado al amigo Pedro Morales Mancía, ex congresista de la República, conocedor de estos temas de coyuntura política y también conocedor del tema de la ley de partidos políticos. Además, debemos recordar que don Pedro Morales Mancía es un activo e importante dirigente del Partido Acción Popular, y por lo tanto lo hemos invitado esta noche para conversar no solamente el tema de la ley de partidos políticos, sus modificaciones, sino también sobre la coyuntura política, ahora que estamos a puertas de un proceso electoral muy importante como son las elecciones generales y las elecciones al Congreso. Todos esos temas los vamos a conversar con don Pedro Morales, así que Pedrito, te doy las buenas noches, bienvenido a Coloquio Constitucional. Bueno, gracias por la invitación, Alberto, cordial saludo a los que nos están viendo y quedo a tus órdenes. Bien, estamos, Pedro, a puertas de un proceso electoral, elecciones generales en el país, la renovación cada 5 años, entonces ya tenemos un cronograma electoral, un cronograma que ya comenzó a caminar desde el 11 de agosto, en la cual el Jurado Nacional publicó su cronograma, donde comenzamos con 11 de agosto, último día para renunciar a un partido político y ser candidato en otro partido político en las elecciones generales de presidente, vicepresidente y también al Congreso de la República. Bien, ¿qué te parece a ti este cronograma electoral, Pedrito? Bueno, que tiene 2 etapas. La primera son algunas acciones previas a la convocatoria oficial a elecciones generales del próximo año, que como todos sabemos y está escrito en la ley, el presidente tiene 150 días como máximo antes del proceso electoral para cambiar y para convocar, y 120 días como mínimo para convocar. Esto quiere decir que si el Congreso tiene voluntad política de establecer algunos cambios de importancia que hasta ahora no las ha hecho dentro de la ley de partidos políticos y también del sistema electoral, tiene que promulgar las leyes que salgan del Congreso de la República hasta el día 9 de noviembre, en el peor de los casos. O en el mejor de los casos, claro. Porque del 10 de noviembre al 10 de diciembre, al 10 de abril del próximo año, que según la ley es el segundo domingo, ¿no?, para la realización de las elecciones generales, existirían los 150 días como máximo. Sí, pero el presidente de la República, una vez que convoca a elecciones generales, ya no puede haber modificaciones a la ley electoral. O sea, claro, en todo caso, las grandes reformas, los grandes cambios a la ley de partidos políticos tienen que darse y promulgarse hasta el 9 de noviembre, claro, para que sean publicadas, ¿no es cierto? Y entren en vigencia al día siguiente, 150 días antes de la realización del proceso electoral, o sea, de la emisión del voto de los electores. Entonces, el Congreso está corriendo contra el tiempo. Yo creo que este cronograma electoral que ha elaborado el Jurado Nacional de Elecciones ya desde hace algún tiempo atrás no está acorde con la realidad. Por lo tanto, tiene que haber una revisión también para elecciones futuras. Pero lo que más importa, me parece, es que
el Congreso no está mostrando voluntad política para realizar las grandes transformaciones que requiere el país, los grandes cambios que requiere el país. Conversábamos contigo en reiteradas oportunidades tratando estos problemas, que son problemas que atañen sobre todo a los que están en política, que la necesidad del país es una reforma integral del sistema político del Estado, y esto pasa por modificaciones constitucionales, y yo diría, como que he escrito en algunos medios de comunicación, que se requiere con suma urgencia un Congreso Constituyente para tener una nueva Constitución acorde con nuestra realidad, nuestras tradiciones, y también con la modernización y los grandes cambios que se están dando en el mundo. Esta Constitución no va más. Si hacemos un análisis de cuántas reformas ha tenido, bueno, yo lo compararía con el atuendo de una danza que hay en el Valle del Mantaro. No sé si conoces el distrito de San Jerónimo de Tunal, los abelinos, tiene un atuendo puro parche. Esa es la Constitución actual, que no representa ninguna garantía, aparte de que hay problemas y también preocupación por la vigencia de los artículos 60, 62 y 63 del título económico. Bueno, pero al margen de ello, ya es evidente que es imposible que se dé la gran reforma, la reforma integral. Entonces se ha apostado por la reforma del sistema electoral y la reforma de la ley de partidos políticos. Dicen los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, de la RENIEC y de OMPE, que lo hacen con la finalidad de fortalecer el sistema de partidos políticos. Pero hasta ahora no se ha dado una ley que realmente fortalezca, ¿no es cierto?, dentro de la reforma planteada, a los partidos políticos. Y la única reforma constitucional que se ha dado, que tiene que ver con la prohibición de la reelección inmediata, ¿no?, de los alcaldes y gobernadores, es una ley ineficaz, porque esta ley, como hemos también conversado y analizado, surge a raíz de ¿qué? De una presión motivada ¿por qué? Por el destape de actos de corrupción sin precedentes en los gobiernos regionales, también locales, y sobre todo y principalmente que están dirigidos por representantes de los movimientos. Entonces se piensa que eliminando la reelección inmediata se va a cautelar una gestión transparente, no exenta de corrupción. Pero si salimos ahora a visitar diferentes partes del país, vamos a encontrar que la corrupción está igual o peor. Por lo tanto, la ley es inaplicable, no es eficaz. Y las últimas leyes, ¿no?, que se han dado por el Congreso, que todavía están en autógrafos, como por ejemplo esa que pretende regular, ¿no?, la entrega de regalos o propaganda electoral solamente a 38.50 céntimos de sol, que es el 1% de la unidad de una UIT, de la unidad impositiva tributaria. Realmente es un saludo a la bandera, no tiene no tiene ningún candado que pueda garantizarnos la eficacia de la ley. Entonces, ese tema, Perito, vamos a analizarlo cuando veamos los cambios que han habido en la ley de partidos políticos, pero yo quería preguntarte lo siguiente. Evidentemente que el gran cambio de una nueva Constitución no se va a dar este año. Esperemos que el nuevo Congreso, con nuevos personajes, con nuevas ideas, se encamine para este gran cambio constitucional que mucha gente está solicitando. Mucha gente añora una constitución democrática, una constitución que nazca justamente de la voluntad popular y que no sea una constitución impuesta, que tenga legitimidad, exactamente, que tenga constitución, o sea, que tenga legitimidad de inicio, claro, ¿no? Entonces eso es un tema muy importante. Yo tengo entendido que la Casa
de la Constitución ha presentado una iniciativa legislativa al respecto. Sí. Y me parece que la van a tratar en el transcurso, si no es esta semana, la próxima. Esperemos que... yo te explico porque más o menos conocemos el tema. Se presentó una iniciativa ciudadana, la cual llegó al Congreso. El Congreso ha tenido 120 días a 90 días, más que suficiente para dictaminar esta iniciativa ciudadana. Han pasado más de 2 años, han habido 2 invitaciones de los presidentes de la Comisión de Constitución, tanto al doctor Borea como a Ángel Delgado, pero quedaron solamente ahí, en discusión. Esa iniciativa pide el retorno a la Constitución de 1979, claro. ¿No es cierto? Bueno, al respecto, si me permites, yo creo que es importante. En el año 2000-2001, varios congresistas presentamos, cada uno por su cuenta, iniciativas legislativas para el restablecimiento de la Constitución de 1979. Lamentablemente, perdimos en cuanto a la votación, ¿no? Pero conseguimos que se diera una ley, la 27.600, sí. ¿No es cierto? Así es. Que está plenamente vigente y que dispone la reforma constitucional que se inició, y cuando estuvimos en pleno debate del título económico, que al final es el punto más importante y neurálgico, ¿no? Que tiene la Constitución del 93, hubo una campaña de demolición contra el Congreso, y en una conversación entre Perú Posible, el partido aprista, ¿no? Y algunas otras fuerzas políticas, decidieron suspender el proceso de reforma constitucional. Pero si tenemos en cuenta... Pero la ley quedó vigente. La ley está vigente, sí, no ha sido revocada. Y es más, te doy una primicia, Pedrito. El artículo 2 de esta ley 27.600 señala que la Comisión de Constitución del Congreso queda obligada por ley a redactar un dictamen que justamente recoja todos los avances, todas las iniciativas que estaban en la Constitución del 79, ¿no? Que reformule esta Constitución de Fujimori, la 93, y luego dictamine un nuevo proyecto de Constitución, y la cual será sometida a referéndum, quedando de esta forma anulada la Constitución de Fujimori. Así es. Esa es la disposición del artículo 2 de la ley 26.600. Bueno, vamos a desarrollar ese punto después de la pausa, Perito. Okay, con mucho gusto. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución.
Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Bien, pero que nos quedamos en la ley 27.600. Mira, es importante que hayas traído ese recuerdo porque nosotros lo tenemos presente en una anterior discusión o comentarios acá con el doctor Borea. Trajimos a colación ese artículo 2 de la ley 27.600, que está vigente. Entonces, yo creo que si este Congreso no va a ver el tema de la modificación total de la Constitución de Fujimori, entonces esperemos que el próximo Congreso lo haga. Y aquí nosotros queremos que se respete la ley, una ley vigente. Desde mi punto de vista hay infracción constitucional, tanto del presidente García como del presidente Humala, y también de los dos periodos parlamentarios, ¿no? El anterior y el presente, porque su primera responsabilidad es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Así es. Y esta ley es una ley vigente y que además ha estado en proceso de aplicación y que ha sido suspendida sin una razón valedera. Solamente, según manifestaron en esa oportunidad, en contra de una posición nuestra, de varios congresistas obviamente, de que las condiciones no estaban dadas. O sea, un Congreso puede suspender el debate de una ley tan importante que trata del tema constitucional, porque las condiciones en los medios de comunicación que buscan que la Constitución del 93 se perpetúe, no estaban dadas. No, es decir, eso realmente merece, yo creo que, una denuncia constitucional contra todos. Claro, y pero a ver quiénes resultan responsables. Pero acá, Pedro, yo creo que acá no es que habían o no había condiciones. Acá solamente había que cumplir la ley. Evidentemente. Punto 1. Punto 2. Además, si la población es testigo de este procedimiento constitucional de cumplimiento de la ley, y además, si se somete a referéndum ese dictamen de la Comisión de Constitución, entonces el pueblo también interviene. En todo caso, entonces, las mejores condiciones para que haya un cambio total de esta Constitución de Fujimori hubiera sido justamente el referéndum. Efectivamente. Pero si no hay dictamen, no se llega, si no hay aprobación o desaprobación y no hay referéndum, entonces todo quedó ahí, no se cumplió la ley, o no se viene cumpliendo la ley. Porque no hay voluntad política. Exactamente. ¿No es cierto? Y están tratando de salvar, de alguna manera, ¿no es cierto?, la Constitución de 1993 para su permanencia en el tiempo, pero yo creo que no va a resistir mucho tiempo más. Entonces tenemos que estar preparados para participar en la elección de una asamblea constituyente que creo que va a ser y debe ser tema de debate electoral, debe ser tema electoral, y yo no entiendo por qué los del elenco estable, que le llaman algunos analistas políticos,
no a los que están engreídos por las encuestadoras o los sondeos de opinión, no tocan este tema, no tocan la reforma del Estado. ¿Alguien en el Perú se ha opuesto o ha discrepado con la necesidad de la reforma del Estado? Por lo menos no he escuchado. Pero en todo caso, el gran debate sería entre quienes están por la vigencia del sentido, la filosofía, ¿no es cierto?, la ideología que tiene esta Constitución con la que podría venir. Pero en todo caso, debe ser tema de campaña electoral. Otro tema de campaña electoral, desde tu punto de vista, tú con tu experiencia política, ¿cuál vendría a ser? ¿Reforma electoral? ¿Seguridad ciudadana? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otros temas tienen que estar necesariamente en el debate presidencial? El tema de la descentralización. El tema de la descentralización es fundamental, pero debidamente concebida. Por ejemplo, en el tema de la descentralización, que además tiene mandato constitucional y debe ser permanente, y en el cual como política de Estado estamos comprometidos todos, sin excepción, instituciones, sociedad civil, gobierno, Congreso, etcétera, etcétera, no se ha cumplido, primero, con trabajar para que se creen las regiones definitivas. No hay regiones definitivas. Lo que hay son gobiernos regionales sobre jurisdicciones departamentales. Segundo lugar, una cuestión trascendental y que tiene 12 años aproximadamente en debate en el Congreso de la República es la ley de ordenamiento territorial. Si no hay ley de ordenamiento territorial, no podemos hablar, por ejemplo, de planes de acondicionamiento territorial, tanto de las jurisdicciones regionales y departamentales, provinciales y distritales. Luego, no se ha concluido con establecer la matriz de competencias. Sigue el gobierno central, aunque sea indirectamente, pero decidiendo la inversión que se hace hasta en los últimos distritos, con esos programas, la callecita de mi barrio, el parque de mi barrio, la pavimentación, etcétera, la construcción de aulas, una serie de cosas. Luego tienes la descentralización fiscal, es decir, hay un conjunto de mecanismos de implementación de la descentralización que prácticamente se han dejado de lado, y ahí tienes no solamente el estancamiento, sino el retroceso y consecuente, entre comillas, fracaso de la descentralización. Aparte de ello, creo que es fundamental y tema de debate las propuestas para la fiscalización de la utilización de los recursos del Estado en los gobiernos subnacionales. Claro. No solamente es decir, vamos a construir más puentes, vamos a hacer tal carretera, ¿no?, vamos a disminuir o subir los impuestos, sino que hay mecanismos que tienen que ver con la descentralización del país, que es garantía de un desarrollo sostenible y amplio a lo largo y ancho del país, que se han dejado de lado. Por lo tanto, debe ser tema de campaña. O sea, tema de plan de gobierno. Evidentemente. Claro. Ahora, de los 5 candidatos que ya están prácticamente en carrera, tenemos a Keiko, a PPK, a Alan García, a Toledo, y por ahí está sacando la cabeza Acuña. ¿Cómo ves tú este lanzamiento prematuro? Porque acuérdate que tenemos que tener democracia interna, ¿no? Yo creo que si nosotros los peruanos tuviésemos niveles un tanto aceptables de cultura política, ya estarían descalificados. Y esto tiene que ver con los temas que están en debate sobre la reforma de partidos políticos y la reforma electoral. 1. Todos hablan de la democracia interna en los partidos. Sin embargo, ya están en campaña, ya sus nombres están en las paredes, y lo que es más interesante, ¿no es cierto?, van a ser procesos electorales no para elegir, sino para rectificar la decisión y la voluntad del caudillo dueño del partido. Así es. Hay caudillos, ¿no?, que se han hecho en función a partidos, ¿no?, que no tienen dueño, pero hay los que tienen dueño y al mismo tiempo esos mismos son caudillos. Entonces, no cumplen con la primera condición de una reforma electoral,
que es la democracia interna en los partidos políticos. Ya están en campaña. Segundo, se ha hablado del financiamiento. Bueno, se ha aprobado que va a haber financiamiento público, muy bien, no se ha dicho nada y espero que en esta semana o la próxima se trate del financiamiento privado. Pero estos señores, ya está, en el caso de Keiko Fujimori son 10 años o 8 años, 8 años prácticamente de una campaña sostenida, millonaria, de regalos, no de 38 soles 50 como supuestamente se va a hacer, sino de 38.000 soles para arriba, supongo, ¿no? Porque claro, cocina, refrigeradores, pero y no nos dicen de dónde salen esos fondos. Claro. Fíjate, si nosotros seríamos conscientes de lo que significan las reformas que estamos buscando hacer realidad con la conducta de estos 5 o 6 señores, pues ya estarían descalificados simplemente por una cuestión de ética. Pero lamentablemente estamos en el Perú. Pero mira, Pedro, tenemos 21 partidos inscritos, 21. Eso significa que podríamos llegar a 21 candidatos. Podrían haber, ¿correcto?, 21 candidatos. Que no, solamente en el Perú se ve eso, creo, ¿no? Solamente en el Perú se ve la cantidad de partidos políticos que son cascarones, muchos de los cuales son vientres de alquiler, como lo llaman, pero que no tienen vida orgánica, no tienen mayor trascendencia nacional, sino son partidos espontáneos, ¿no? Que lograron su inscripción y ahí que están esperando un financiamiento seguramente para sobrevivir. Claro, es que se ha creado y se ha puesto en vigencia la política negocio. No te voy a decir un nombre, pero hay un ciudadano que vive en Huancayo, pero que no es de Huancayo, que tiene un partido político, y que le encanta el proceso electoral, porque actúa como vientre de alquiler y solamente por aceptar a gentes en el Congreso, en las listas congresales, se levanta, según él, $500,000 u $800,000 por elección, porque le pagan para integrar la lista. Entonces, no interesa que no tenga candidato o sea él mismo el candidato. Entonces, una cosa que se debe también de regular es la existencia de partidos que hacen de su actividad un motivo de negocio. Claro. Y eso es un tema muy delicado. Ahora, yo, aunque te parezca mentira, yo estoy en contra de las vallas. Mira, si son 21 millones de electores, ¿de acuerdo? 21 millones de electores supone que el 1% son 280.000 electores. No tienen derecho a participar como colectividad, con sus propias características. Ahora, 280.000 personas no tienen derecho a tener un representante en el Congreso. Si hablamos de la calidad de la democracia, hay que tener en cuenta que una de sus características es la presencia y respeto por la expresión de las minorías, ¿no?, en los cuerpos colegiados, en el universo de la representación política. Entonces yo no estoy tan de acuerdo con eso de las vallas, porque las vallas no tendrían necesidad de ser si es que tenemos un estricto control en cuanto se refiere al financiamiento privado, ¿cierto? El acceso equitativo a los medios de comunicación y la regulación en la forma de hacer propaganda. Pero ¿cómo hacemos para ya no tener 21 partidos, sino tener, por ejemplo, 8 partidos o 6 partidos fuertes? Cortar todas esas ventanas, porque si tú obligas a que haya democracia interna, ningún partido de alquiler, ningún partido de vientre de alquiler va a poder organizar unas elecciones internas. Hay partidos que no se presentan ni en los lugares donde han designado, de acuerdo a sus estatutos y las actas de constitución, tienen locales políticos. Claro, pero lastimosamente... Entonces si nosotros regulamos, normamos acerca de la democracia interna, ten por seguro que el 50% no participa. Está bien, pero justamente ese tema de la democracia interna y la vigencia de los partidos políticos que no intervienen en los procesos generales o en cualquier proceso electoral, esta última modificación les da 10 años de vida sin hacer nada. Mira, 2 periodos. Dos periodos. Son 10 años. O sea, 10 años sin hacer nada
y siguen sobreviviendo como partidos políticos. Claro, pero, es increíble. Por eso, es una debilidad y una deficiencia en cuanto al marco normativo, porque los procesos de democracia interna, en primer lugar, tienen que basarse en que la máxima expresión de la democracia, lo más sensible y lo más profundo, es la facultad de elegir. Y si tú estás en un partido político, es para que te preparen en la forma, los mecanismos, la ideología, para elegir. Por lo tanto, el primer artículo, o la primera, el primer requisito de una democracia interna debe ser participación en todos los procesos electorales, tanto nacionales como regionales y locales. Así es. Eso debe ser lo primero. Segundo, que se desarrollen, y no, por ejemplo, como está haciendo el partido aprista, ¿no?, que está también entre los 6 del elenco estable de las encuestadoras. Dice que van a elegir a su presidente el 13 de octubre, me parece, ¿no? 18 de octubre, Día del Señor de los Milagros. Sí, van a 18 de octubre, sí, porque ya están dentro del periodo de porque, ya elección porque interna. hasta el 21 de diciembre se puede hacer elecciones. Bueno, pero ¿qué tipo de elecciones? A través de delegados. Y todas las veces que han pretendido hacer elecciones, un militante, un voto, han fracasado. Acuérdate lo que ha sucedido en la elección donde resultan 2 cabezas en la Secretaría General, Quesada y del Castillo. Hasta ahora, creo. Porque no han podido. Sí. Entonces, fíjate lo importante que es ese requisito. Y a mí me parece que sin necesidad de las vallas, siendo exigentes en los procesos internos de los partidos, es suficiente para que ellos mismos determinen si se van o no se van. Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a regresar ya de lleno a ver la ley, las últimas modificaciones de la ley de partidos políticos. Regresamos. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Tito Borea, un maestro al que reconocemos en todo, no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, lo hemos acá, hemos estado en Iquitos, vamos en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven, que asuma responsabilidades, es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Bien, pero acá tengo en mis manos el cronograma electoral, vamos a ver las fechas. Es importante la fecha porque, mira, ya estamos en octubre, y en octubre, el día 13 de octubre, o mejor dicho, el día 10 de octubre es el último día para la renuncia de las autoridades para ser candidatos. ¿Esto qué significa? Que lo que son ministros, lo que son alcaldes, presidentes regionales o consejeros regionales hoy día, y SBS, Contraloría, Banco Central de Reserva, Tribunal Constitucional, jueces, todo lo que tiene una función importante, pública importante, tendrían que renunciar el día 10 de octubre, ¿correcto? 10 de octubre. O sea, en octubre tenemos 2 fechas importantes: renuncia de todos los funcionarios previstos en los artículos 107 y 113, ¿no?, de la ley orgánica, la Constitución política también señala quiénes son los funcionarios que tienen que renunciar para postular a la presidencia, vicepresidencia o al Congreso
Y el día 13 de octubre también es el periodo de inicio para la inscripción de alianzas, de inicio para comenzar ya las elecciones internas para elegir a los candidatos a presidencia y vicepresidencia, y también inicio de las elecciones internas para elegir a los candidatos al Congreso de la República. Entonces, este mes de octubre es muy importante en cuanto a renuncias e inicios de los periodos de democracia interna que hemos estado conversando. Claro. Pero como te digo, son el cumplimiento de requisitos previos. Claro, porque es el todavía inicio. No estamos realmente en el proceso electoral. El proceso electoral se inicia cuando el presidente de la República convoca a elecciones generales. Claro. Y eso lo tiene que hacer a más tardar, ¿no es cierto?, el 10 de diciembre o, en su efecto, el 10 de noviembre. Noviembre a diciembre, ¿correcto? Noviembre a diciembre. Sí, pero el periodo de convocatoria es del 12 de noviembre al 12 de diciembre. Yo tengo que ahí hacer mis reparos, porque son 150 días antes. Si tú vas al almanaque... Son 150 días, sería el 12 de noviembre. Saca tu cuenta, sí. Serían 10 de noviembre. Claro. Son 150 días, pero no 12. Ahí hay dos días, desde mi punto de vista, con error de cálculo, que podría traer problemas. Claro. Si alguien quiere ser legalista. Porque si vamos y contamos... ¿Por qué? Porque la ley tiene que publicarse. Claro. ¿No es cierto? Y antes no es el 10, antes es el 9. Entonces hay que contar desde el 9. Antes del proceso es el 9, ¿no es cierto? Ya. Y si tú quieres hacer las reformas, tienes que publicarlas el 9 para que entre en vigencia el 10. Entonces estamos hablando de que hay problemas con la fecha. Tal vez me equivoque, pero claro, ese es el punto de vista de una cuestión formal, pero que obviamente no le dan mucha importancia porque al final son requisitos previos antes de el inicio formal de la Pero selección. Cuando yo me refería que el mes de octubre es el mes de los inicios, es el mes en el cual se comienza ya a mover los partidos políticos pensando en alianzas, pensando en la elección de su candidato presidencial y la elección de los futuros congresistas. Es el inicio de la democracia interna, y la cual, por ejemplo, en el tema de Presidencia de la República, yo diría ahí hay dos inicios. Termina el 21 de diciembre, es la fecha máxima para que puedan elegir en democracia interna al candidato presidencial y plancha presidencial. El día 21 de diciembre es la fecha máxima, perdón, al 20 de enero es la fecha máxima para elegir a democracia interna los representantes al Congreso de la República. Y otra fecha muy importante para mí es el periodo de inscripción de las alianzas, por ejemplo, porque hay partidos que van a ir solos, pero hay partidos que van a ir en alianzas, y generalmente son la gran mayoría que piensa que yendo en alianza van a superar la valla electoral. ¿Hasta cuándo es ese? Entonces, para inscripción de las alianzas electorales vence el 12 de diciembre y comienza este mes de octubre. Solamente un mes en caso. Mira, si el presidente se ciña la letra de 120 días o 150 días, según corresponda, va a tener tiempo hasta el 9 de diciembre, en un caso, en el otro hasta el 9 de noviembre. Claro. Entonces, es un tiempo muy reducido para el establecimiento de alianzas. Por eso digo que hay la necesidad de replantear todo el mecanismo del proceso electoral y que los organismos rectores del proceso electoral se pongan de acuerdo con la ley orgánica de elecciones, ¿no? Claro. Bueno, además sabemos, Pedro, que son fechas ya definidas, o sea, el jurado hace su cronograma. El segundo domingo de abril. Claro, entonces estamos hablando... Esa es la fecha base. Claro. De ahí para atrás, ahí estás viendo que no son fechas que puedan darle holgura, tranquilidad, ¿no es cierto?, al proceso previo. Claro. Entonces, el día de las elecciones es el día segundo domingo de abril, que es el día 10 de abril. Yo creo que eso se puede superar, ¿no? Como se está superando, pero definitivamente son debilidades.
No, lo que pasa, Perito, aquí que los plazos también son preclusivos, claro. Porque imagínate, una vez que se inscriban las listas, viene el periodo de tachas, que tiene su plazo, viene el periodo de depuración y de repente impugnaciones. Claro. Entonces, tanto el jurado, los jurados provinciales, los jurados distritales, como el Jurado Nacional de Elecciones tienen que cumplir los plazos, ¿no?, para poder resolver las impugnaciones, claro, que se realicen. Entonces, por eso estos cronogramas son bien, claro, bien estrictos. Por eso debe haber una coordinación entre la convocatoria oficial y el proceso. Yo creo que el proceso debe iniciarse desde el primer día, creo que es el 12 de noviembre. No. Desde cuando se ponen las fechas para las renuncias. 11 de agosto. Ya. Desde ahí empieza el proceso. Claro. Debe ser uno solo. Así es. ¿No es cierto? Sí. Debidamente concatenado para evitar estos cruces y estas cosas. Claro. Entonces, te decía que es importante las alianzas, porque justamente ahí se va a saber qué partidos van solos y qué partidos van acompañados. Ahora, con las últimas modificaciones que han habido la semana pasada a la ley de partidos políticos, para que haya una alianza es la sumatoria del 5%, que es el mínimo para que ese partido tenga vigencia, más por alianza 1%. Sí. Entonces, si van en alianza con dos partidos, tendrían que tener 7% para que sobrevivan los tres. Y a mayor alianza, mayor porcentaje, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué? Porque sabiendo cuántas alianzas hay, se va a reducir la cantidad de partidos políticos y por lo tanto también los candidatos ya no serán 21, sino ya pues va reduciendo pues a 15, a 12, porque generalmente siempre, Pedro, hemos tenido en los periodos electorales presidenciales un promedio de 12 a 13 candidatos, siempre, ese es más o menos el promedio. ¿Tú qué opinas? Efectivamente, tienes toda la razón. Las alianzas nos van a dar una idea de cuántos candidatos y no solamente una idea, sino el número de candidatos que definitivamente van a ser, ¿no?, el número inferior al número de partidos políticos que están inscritos. Sin embargo, yo creo que lo que sea aprobado no va a tener ningún efecto. Primero porque 1% en realidad no es una carga muy fuerte. Claro. Y va a inducir a que haya alianzas o a que no haya alianzas, porque 1% realmente no significa mucho, ¿no? Ya. Ahora, con relación a la disminución, yo no entiendo por qué en todo caso se disminuyó la propuesta inicial. Yo creo que 1.5 inclusive era poco. Una alianza debe responder por lo menos al 50% de la base, o sea, 2.5. Claro. Si yo me alío, ¿no es cierto?, es porque voy a tener un respaldo. Claro. Y ese respaldo, para que no se entienda como que lo estoy haciendo para sacarle la vuelta a la ley, debe ser consistente. Y esa consistencia debe estar expresada en un porcentaje. Pero esa era la propuesta original, 2.5. Pero cada jueves debatían y iban bajando de 2.5 a 2. Después pasó una semana más, lo bajaron a 1. O sea, que si pasaba una semana más lo dejaban tal como estaba, ¿no? Así que ya es, creo, conveniencia e intereses de los partidos políticos que están representados en el Congreso. ¿Cómo se mueven estas modificaciones? Pues el problema es que la falta de voluntad política. Y como te digo, han debido empezar, ¿no es cierto?, el desarrollo de la reforma con los temas de fondo. Y los temas de fondo indudablemente empiezan en prioridad por la democracia interna. Si no hay democracia interna, todo lo demás no tiene sentido. Luego, en función de esa democracia interna, el control o la regulación del financiamiento, tanto público como privado. Pero después tienes otras cosas. Es más importante obsesionarse para eliminar el voto preferencial que sancionar el transfugismo y crear la ventanilla única para el financiamiento privado.
¿Cuál es más importante? Claro. ¿No es cierto? Para mí, más importante y de prioridad es la creación de la ventanilla única para el financiamiento privado y la sanción al transfugismo, porque si no sancionas el transfugismo, estás propiciando, abriéndole una ventana para la política negocio. Claro. Y si no tienes una ventanilla única que transparente el financiamiento de los partidos, le estás abriendo la ventana a la política negocio, a los financiamientos con dinero mal habido, que después, ¿y por qué es ese problema? ¿Por qué? En el primer caso, porque atomiza el Congreso. Los que se cambian de partidos generan los, sí, ¿no es cierto?, generan los grupos parlamentarios. Entraron creo que 5, ahora son 9, de repente sí van a llegar a 11, pero ¿quiénes lo forman? Los que se cambian de partido. Pero eso por un lado, para sí, evitar la atomización de la estructura del Pleno del Congreso. Y lo otro, para evitar que esa forma de utilizar el dinero en financiamiento se traslade luego después a la gestión. Todos los casos de corrupción, cuando se sigue el hilo de la madeja, llegan a que se inicia con el financiamiento de las campañas. Pero lastimosamente, Pedro, esos grandes cambios, transfugismo, voto preferencial, democracia interna inclusive, que no es sancionable, esos grandes temas no se han visto. O sea, se han aprobado solamente temas superficiales que en nada va a favorecer la calidad del nuevo Congreso. Claro, son simplemente cosméticos. Cosméticos, sí. Se han hecho cambios cosméticos y, como te decía, se están dando inclusive leyes que son inaplicables. Así es, sí, ¿no? Sí. El tema de la no reelección inmediata es un caso patético. Y ahora es esta norma que no sé si la promulgará el presidente Ollanta Humala, es el que se refiere a no puedes dar más de 38 soles 50 de regalos. Si tú te haces un objetivo de llegar a 1 millón de electores que representan 7 o 6% para pasar la valla, ¿cuánto necesitas? En una competencia de quién invierte más o quién invierte menos, claro. 38 millones. Así es. Ese tema vamos a conversarlo en el último bloque, regresamos después de esta pausa. Sí, vamos a... Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Bien, los últimos cambios, Pedro, eran, por ejemplo, que ahora, si estamos hablando de democracia interna, los partidos políticos ahora han subido también su valla para elegir directamente, ya no al 20% de invitados, sino al 25%. Sí. Entonces, se ha aumentado la capacidad de elección interna. Eso es debilitar, ¿no?, la democracia interna de los partidos políticos y burlarse de la voluntad, ¿no?, de los militantes, y le quitan legitimidad a las listas, ¿no es cierto? Porque en un proceso de democracia interna todos deben ser iguales ante los estatutos. O sea que todos deben de pasar por una elección interna, invitados o no invitados, y las cúpulas no tienen por qué tener preeminencias sobre la militancia, porque en cualquier fórmula democrática son los militantes los que deben definir, ¿no es cierto?, la estructura de las candidaturas. Por lo tanto, ese es un despropósito, debilita
el fortalecimiento de los partidos políticos. ¿Por qué crees que no se ha aprobado o no tiene consenso el voto preferencial? Mira, yo te voy a decir con toda franqueza, yo estoy en contra de la eliminación del voto preferencial. Por una sencilla razón. ¿Cuál es la esencia de la democracia que hablábamos hace unos momentos? ¿Para qué la democracia? ¿En qué se sustenta? En la capacidad de elegir, ¿no es cierto? Y es más fuerte cuando menos te imponen, cuando tú expresas libremente tu voluntad. Entonces, el voto preferencial, más democracia interna, más regulación de los montos de financiamiento, más acceso equitativo a los medios de comunicación, más regulación en los mecanismos de publicidad, igual más legitimidad. Porque le das la oportunidad al elector a que pueda elegir aún de la propuesta partidaria. Internamente, estamos hablando internamente. ¿No es cierto? Estamos hablando de los militantes, propiamente dicho, claro, no los invitados. No, claro, para todos. Ahora, cuando tú sacas esa lista, la población va a ser consciente de que es la expresión democrática de un conjunto de ciudadanos que tienen o están reunidos en una colectividad política. Ahora, ¿qué te dice la gente? No, las cúpulas, ¿no? Los partidos más. El ejemplo que hemos puesto del APRA, van a hacer su elección para ratificar la voluntad del señor Alan García a través de delegados. O sea, no hay elección sino ratificación. Claro, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, ¿eso qué significa? Los jóvenes que estudian lo que significa la democracia o tienen idea y se encuentran con esto, lógicamente que se desilusionan. Bueno, entonces yo considero que además son los poderes fácticos los que están interesadísimos en eliminar el voto preferencial, porque les facilita el negocio. Te doy un ejemplo, mi departamento. 5 congresistas, en 10 listas, 5 candidatos al Congreso, en 10 listas serían 50. Supuestamente esos 50, pues, 25 tienen posibilidades, mientras que el cupo es 5. Vas a tener que hablar, negociar, como quieras llamarlo, con 25 mínimo, o 30. Pero si los primeros ya están fijos, negocias con 5 o con 10, y ya está. Y les haces la campaña. Y les haces la campaña desde las elecciones internas. Porque cuando dice el voto preferencial es perverso porque supone que los que tienen más dinero ganan. Para eso hay que regularlo. Se puede regular, eso no es ninguna novedad, como funciona en otras partes. Pero ese mismo dinero, en listas completas y cerradas, va a operar. Porque si yo quiero que vaya alguien a la cabeza, ¿qué hago? Le pongo dinero en las elecciones internas. Por lo tanto, yo seguramente estoy nadando contra la corriente, pero estoy a favor de que el voto preferencial forme parte de cualquier proyecto de reforma y que además sea parte de la democracia interna o complemento de la democracia interna. Bien, Pedrito, antes de terminar, otro punto también importante que se ha aprobado es lo que hemos estado conversando, la propaganda electoral, en la cual plantea que están prohibidas las organizaciones políticas de entregar, prometer u ofrecer dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica de manera directa o a través de terceros. Bueno, ¿crees tú que con esto se puede regular el ingreso de dinero negro, turbio? No, tú acabas de decir en el intermedio, no, han subido la valla para favorecer a los que más tienen. Con esto debe estar feliz, me parece, Keiko Fujimori, PPK, Alan García y todos los que tienen dinero, porque solamente con una censura a través de los medios, dentro de la parte ética y decir están regalando, era para que un poquito, ¿no es cierto?, de marcha atrás, ya no regalen pues un polo de 15 soles, sino de 5 soles, un lapicero. Ahora van a regalar, ¿no es cierto?, material electoral, como le han llamado, mínimo de 38 soles 50. ¿Y quién va a controlar
que a una sola persona le den 5 de esos y pagan los 400 dólares. Yo creo que esas son las leyes inviables, las que se hacen a la carrera, las leyes cosméticas, que son inaplicables, que no se condicen con la realidad, además porque no hay un sistema de regulación de la propaganda electoral, que se agudiza porque no hay un sistema de regulación del financiamiento de las campañas electorales. Antes de concluir, Pedrito, ¿cómo va la elección, o mejor dicho, el panorama político en Acción Popular? ¿Cómo va internamente? ¿Cómo va? ¿Se está manejando las propuestas internas? Acción Popular, el año 79, como conversábamos en alguna oportunidad, fue el primer partido que introdujo la modalidad de un voto, un militante, un voto, para elegir a dirigentes nacionales, regionales, etcétera, y también a sus candidatos a municipalidades, porque sabes, todavía no había regiones, y al Congreso de la República. Tenemos una trayectoria que podemos exhibir. Sin embargo, en estas últimas elecciones han habido problemas muy graves que hasta ahora no se solucionan, y no hay forma de hacerlo porque no hay autoridad fuera del partido que pueda abocarse a servir de mediador o por lo menos de instancia, porque cuando una facción o una cúpula captura las instancias del partido es bien difícil que te libres de ellas, y Acción Popular está en ese problema. Yo sé que es un problema pasajero que se va a superar, pero es un ejemplo que, pese a la trayectoria y a nuestra prédica de democracia interna, ya tenemos un problema. ¿Qué será en otros partidos? Bueno, yo leía, por ejemplo, que Mesías es el presidente del partido actualmente, estaba buscando una alianza con Toledo. Hoy día he leído eso, no sé cómo tú lo tomas. Bueno, él no tiene ninguna facultad para buscar alianzas con otros partidos, tal vez acercamientos con movimientos regionales, con lo cual yo estoy totalmente en contra, porque considero los movimientos regionales como los causantes del debilitamiento del sistema de partidos políticos, y no se merecen ninguna consideración, es mi punto de vista. Pero esta situación que está viviendo Acción Popular debe de superarse en el transcurso de esta semana, para luego proceder a la convocatoria de un proceso electoral, en donde se van a presentar candidaturas de militantes y también de invitados, pero que van a participar en el proceso electoral. Eso es lo que se tiene hasta el momento. Queremos participar con símbolo y candidato propio, sin alianzas. Yo creo que ya ha llegado el momento de poner las cosas en su sitio, porque son 2 procesos electorales que hemos participado sin el símbolo, en alianzas, y ya ves que el partido se ha debilitado. Claro, y entonces pronto te veremos como candidato, Pedrito, ganando tus elecciones internas, posiblemente en Huancayo. No, yo creo que voy a ir por Lima. Hay una corriente que quiere que vaya por Lima, pero una corriente de provincianos. Hay huancaínos por algo en Lima. Pero en todo caso, pues yo soy político y es muy difícil dejar la política. Claro. Me iré como político. Así es. Pedrito, te deseo la mejor de las suertes y gracias. Creo yo que una vez que comience el proceso electoral te vamos a invitar nuevamente al programa para ya discutir los temas ya de interés de una campaña, que son los grandes planteamientos, las promesas electorales, y en este caso vamos a hablar especialmente sobre los programas políticos de los candidatos presidenciales. Es un tema que yo creo fundamental en toda campaña, ¿no? En la cual, punto número 1, seguridad ciudadana, definitivamente. Claro, seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción, son dos cosas que son innegables, pero como te digo, también el problema de la reforma. No, claro, son temas importantes. El tema de seguridad ciudadana, el tema de la corrupción tiene que ver con la estructura y los mecanismos de gobierno del Estado. Pero ahorita lo más sensible, la gente percibe justamente una inseguridad ciudadana terrible. Perfecto, eso entonces se priorizará, pero claro, ningún plan de gobierno debe dejar de pronunciarse sobre la necesidad de la reforma del Estado. Por eso, en un plan de gobierno tienen que estar los puntos más importantes: seguridad ciudadana, tema económico, descentralización, anticorrupción, todos esos temas creo yo que se tiene que desarrollar, y los candidatos como tú tienen que manejar un mensaje al pueblo, ¿no?, de esperanzas y de cambio. Eso es lo que estamos buscando en el nuevo Congreso.
Ojalá sea así. Te agradezco mucho, Pedro, y bueno, por la invitación, gracias por la presencia en coloquio constitucional. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado el programa y será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. The